Eso. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es lunes, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que, pastor Boris, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Jorge. Gracias, hermano. Bien, gracias a Dios. Dios es bueno. Y en medio de las circunstancias en que vivimos, nosotros podemos decir, donde estás no es el final. Gracias a Dios, hay mucho trabajo que hacer y Dios ha estado llenando nuestro corazón de pasión, nuestra entrega, nuestro servicio hacia Él, que es nuestra mayor satisfacción como cristianos. Entonces, vamos adelante, querido Jorge, sin desmayar, hermano. Así es. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucha responsabilidad y no pararemos de servir a nuestro Padre con devoción, con amor, con entrega. Gracias a Dios, Dios es soberano, querido Jorge. Así es, así es. Realmente, pues, estamos aquí solamente con ese propósito nada más. Sí, señor. Estamos Todo lo que puestos queremos es añadidura, todo lo que agregamos. para eso. Ajá, así es. Bueno, iniciemos entonces. Sí, señor. Iniciamos, Jorge. Damos gracias a Dios por tu vida también, por encontrarnos con personas como tú, que están ahí al frente del cañón, dispuestos siempre a trabajar y a brindar el servicio por el cual hemos sido llamados por nuestro Padre. Hoy estaremos hablando sobre Filipenses, capítulo 2, del 12 para adelante. Es un pasaje que ha estado inquietando mi corazón en este tiempo de preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y siempre me doy cuenta que la agenda de Dios no cambia. La agenda de Dios va a seguir siendo la misma. Él murió de una manera trágica, dolorosa, y cuando Él resucitó, después de hacerse evidente su resurrección, Él se reunió con los discípulos y fue ascendido al cielo, a la diestra del Padre, donde Él ahora está gobernando y reinando. Pero antes de su partida, Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ahora id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Pues fueron las palabras de Jesús, eso es en Mateo 28, muy dicientes, y esa agenda que Dios nos dejó, pues no cambia. Probablemente las estrategias cambiarán, pero el mandato no va a cambiar. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos un mandato de parte de Dios de ir y predicar su palabra a todas las naciones y enseñar a las personas todas las cosas que Él nos ha mandado. Su promesa es que Él estará con nosotros hasta el fin. Entonces las cosas han cambiado y seguramente seguirán cambiando radicalmente, probablemente para bien, para mal, no sabemos. Pero nuestro corazón no tiene por qué opacarse. Nuestro corazón no tiene por qué inquietarse, no tiene por qué afanarse, no tiene por qué entrar en pavor, en pánico, en miedo y pensando ya probablemente, no, mejor yo me voy de este país. No, Dios nos sembró en esta hermosa nación, en nuestra hermosa nación llamada Colombia. Aquí es donde Dios nos sembró. Y aquí es donde nosotros debemos aprender a llevar frutos para su gloria. Voy a leer la palabra donde dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Me llama muy fuerte, poderosamente la atención cuando dice que nosotros somos luminares en medio de una generación perversa y maligna. O sea, los conflictos, los problemas, la maldad siempre ha existido y siempre va a existir mientras vivamos en este mundo. La maldad no va a ser quitada. La maldad probablemente puede ser frenada, pero la maldad siempre va a estar ahí mientras vivamos en este cuerpo de muerte y en este mundo. Siempre va a haber gente que no ama a Dios, gente que ama a Dios. Esa siempre va a ser la diferencia. Y Dios nos puso en este mundo con una razón, que nosotros seamos luminares en medio de una generación perversa y maligna. Nos cuesta leer las noticias, pero yo realmente creo que ya las épocas de elecciones ya pasó y ahora tenemos que mirar las cosas de diferente forma porque ya pasó y el señor Petro fue elegido presidente de nuestra nación. Seguramente en agosto le pondrán la banda de presidente y empezará su gobierno en esta nación. Ahora, nosotros entendemos que es un gobierno pasajero, no es eterno, pero el reino de Dios sí es eterno. Nosotros servimos a un Dios eterno y su plan no ha cambiado. Su plan para nosotros los cristianos no ha cambiado, sigue inconmovible y Él sigue esperando de nosotros que hagamos nuestra labor de ser luminares en medio de una generación perversa y maligna. Esa es su voluntad. Entonces Pablo empieza el versículo 12 y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Yo pienso que el mandato de obediencia hacia nuestro Dios es una cuestión que tenemos que aprender a resolverlo en nuestra vida de una manera definitiva y clara. Recuerdo cuando entregué mi vida al Señor por su gracia, cuando Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable, yo era un joven bastante impetuoso, bastante alegre, bastante influenciaba mucho en los jóvenes de mi barrio y yo era el presidente de los jóvenes del club de nuestro barrio y entonces estando en esas circunstancias Dios me llamó. Entonces mis amigos no podían creer que yo ya no quería más la vida que había llevado hasta ese entonces de fiestas, de drogas, de borrachera. Yo decía, no, no más, se acabó eso, no más. Porque Dios hizo ver mi pecado. Dios me hizo ver que esa vida era pecaminosa y era vana, que no me llevaba a ninguna parte. Entonces, por su misericordia, empecé a asistir a una iglesia, empecé a leer la Biblia, empecé a entender el corazón de Dios y su voluntad y alejarme del pecado por su gracia y misericordia. Mis amigos hicieron una fiesta para darme la bienvenida otra vez al club. Me dijeron, Boris, tienes que venir porque vamos a hacer una fiesta en honor a ti.
Yo le dije, bueno, gracias. Y yo fui, estuve sentado ahí, alguien me pasó una cerveza, me dijeron, Boris, la silla que ocupas, ahí está, y era la cabecera de la mesa. Y yo le dije, gracias. Me hicieron sentar ahí, me pasaron una botella de cerveza. Y yo dije, no, yo ya no voy a tomar más alcohol, voy a tomar un vaso de agua. Entonces uno de ellos se enojó, se molestó mucho, se puso en pie y dijo, no más, Boris, toma la decisión. O vas a seguir con esa cuestión de que eres cristiano o te sales de acá. Decide. Yo recuerdo bien ese momento. Y yo los miraba, mis amigos, estaban ahí sentados. Y unas palabras salieron de mis labios que ni yo mismo podía creer lo que estaba diciendo. Pero yo me paré, me puse en pie y les dije, no hay nada que decidir. Yo ya decidí seguir a Jesús. Hasta luego, nos vemos. Y me paré y me salí, me fui. Y obviamente nunca más regresé, gracias a Dios. No hubo necesidad. Y Dios me ha sostenido todos estos años por su misericordia. ¿Qué quiero que entiendan con esta historia que les estoy contando? Quiero que entiendan que en algún momento de nuestra vida como cristianos debemos tomar una decisión radical de preguntarnos si nuestra vida realmente le pertenece a Jesús o no. Si realmente estamos dispuestos a obedecerle en todo o no. En otra oportunidad me invitaron a una reunión de empresarios y fue muy interesante la pregunta que le hicieron a uno de los empresarios. Le dijeron, bueno, una pregunta para empezar. Quiero saber, ¿tu empresa es tuya o es de Dios? Y el hombre no pudo contestar, porque verdaderamente su empresa no era de Dios en ese momento. Y yo creo que él no podía contestar que la empresa era de Dios. Tuvo que contestar y decir, es mi empresa. Y claro, si es tu empresa, pues la vas a manejar como quieras, con doble contabilidad, haciendo fraude, robando impuestos, etcétera. Pero si es de Dios y vives para Él, vas a vivir en obediencia. Y no vas a hacer fraude, no vas a hacer chanchullos, no vas a hacer doble contabilidad, vas a ser una persona transparente, haciendo negocios. Y si haces eso, pues vas a ser un luminar en medio de una generación perversa y maligna, donde los empresarios no les entra en la cabeza que tienen que dejar de hacer doble contabilidad. Te pregunta, te dice, ¿y de qué voy a vivir? O sea, aquí en Colombia es tan difícil ser honesto. ¿De qué voy a vivir? O sea, me toca hacer doble contabilidad, me toca evadir los impuestos, como sea. Pero si realmente entendemos que somos de Él y vivimos por Él y para Él y por medio de Él, mi obediencia es para Dios. Y si tengo que pagar impuestos, pues los voy a hacer. No dependo de eso. O sea, voy a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero para vivir de esa manera necesitamos un momento de quietud en nuestras vidas y preguntarnos y decir, ¿realmente mi obediencia es para quién? ¿A quién realmente le obedezco? Esa es una buena pregunta, ¿no? Ahora, Pablo decía, yo realmente estoy maravillado de vuestra obediencia, no solamente en mi presencia, sino más ahora que no estoy ahí. Ustedes obedecen y estoy maravillado de eso. Yo creo que eso marca una diferencia entre la vida de un cristiano mediocre y un cristiano que es un cristiano real. Uno de esos que ama a Dios y que entiende que es un luminar en medio de una generación perversa y maligna. A veces nosotros obedecemos solamente cuando nos miran, pero si nadie nos mira, ya nuestra obediencia está en duda, ¿verdad? En tela de juicio.
Entonces, inspiro en esta tarde a que como cristianos seamos obedientes. Ahora, no estoy diciendo que seamos obedientes ciegamente a los hombres, no, estoy diciendo seamos obedientes a Dios. ¿Realmente mi vida está en servicio de Dios? O sea, yo le obedezco al pie de la letra. ¿Sí o no? Es una buena pregunta, ¿no? Y Pablo decía, en mi presencia y aún mucho más cuando estoy en ausencia. Pero luego dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cuando leemos la palabra ocupaos, nos damos cuenta de que es un verbo activo, ¿no? Debo hacer algo para ocuparme en mi salvación. Y además dice con temor y temblor. O sea que no es cualquier cosa la que se me ha entregado, sino que realmente de eso depende mi vida y la de las personas que vienen detrás. En este caso, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, etcétera, ¿no? Realmente tengo esa convicción en mi corazón de que se me ha entregado algo de valor y lo cual yo debo cuidar con temor y temblor. Para analizar esta situación, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que estamos tú y yo en el Metrolínea en hora pico y nos subimos al Metrolínea y el metro está absolutamente lleno porque es hora pico. Es casi imposible entrar porque está lleno, pero al final logramos entrar. Y estamos ya dentro del Metrolínea, está repleto de gente. Todos estamos apretados como sardinas. Y tú y yo llevamos solamente 100 pesos en el bolsillo. Una moneda de 100 pesos. Y obviamente la gente nos empuja, por atrás nos tocan y por delante también, pero yo no estoy preocupado a que alguien me meta la mano al bolsillo y me robe los 100 pesos que tengo en el bolsillo. No me preocupa y creo que a ti tampoco te preocuparía porque solo son 100 pesos. O sea que si alguien mete la mano en nuestro bolsillo y nos saca los 100 pesos, no hay problema. No hay ningún problema porque pues no nos vamos a volver ni más ricos ni más pobres con 100 pesos. Entonces no estamos preocupados por eso, estamos preocupados por otras cosas. Nos bajamos del bus, del metro y, bueno, metemos la mano al bolsillo y ahí está la moneda de 100 y tú dices, no, y Boris, a mí me la robaron. Nos echamos una sonrisa y nos despedimos y nos vamos, porque pues no importa, son 100 pesos. Y nos vamos. Resulta que otro día nos encontramos en el mismo Metrolínea, a la misma hora pico, pero esta vez tú y yo estamos cargando 20 millones de pesos. No me preguntes por qué, pero ahí estamos y vamos a entrar y entramos al Metrolínea y ahí estamos en el Metrolínea con la gente empujándonos, tocándonos. La pregunta del millón es, ¿estás preocupado o no? Claro, por supuesto que sí. Tú no vas a querer que nadie te toque porque vas a pensar que si te tocan te van a robar el dinero que cargas en el bolsillo. Entonces, lo primero que vas a hacer al bajarte del bus es pues contar si los 20 millones están ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás llevando algo de gran valor. Entonces, tu actitud cambia. Ya no es como cuando vas con 100 pesos en el bolsillo. No, ahora tu actitud es de vigilante, no quieres que nadie te toque, estás atento, estás mirando, o sea, tienes una actitud diferente porque estás llevando algo de gran valor. No son 100 pesos, son 20 millones que tienes en el bolsillo. Dios nos ha dado más que 20 millones, amado. Nos ha dado la salvación y la palabra de Dios nos dice que debemos cuidarla con temor y temor. Algo de gran valor, de lo cual tenemos que cuidar. Cuidar nuestra salvación con temor y temor. Entonces, si tengo 20 millones de pesos, me voy a cuidar. Y esa es la actitud
que debemos tener mientras caminamos en la vida, cuidando ese gran tesoro que tenemos en nuestro corazón. Muy bien. Luego dice, la cual como luminares en el mundo, bueno, me pasé. En el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Dios pone el querer en nuestro corazón, así como el hacer por su buena voluntad. Pero, quiero que entiendas que Dios no va a torcer tu brazo para que hagas su voluntad. Él pone el querer como el hacer, pero yo debo disponer mi corazón para obedecer. Dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Haced todo lo que hagamos sin murmuración y sin contiendas. Yo quiero llamar a la reflexión en esta tarde a todos los hermanos cristianos que no nos dejemos llevar por ese espíritu de contienda que hay al calor de las ideas de la izquierda y la derecha y etcétera, de la política. Y empezamos a atacar a las personas, empezamos a decir cosas feas en contra de las personas. Y no, la palabra no nos manda a hacer eso. Nos manda todo lo contrario, ¿sí? Nos dice todo lo contrario. Dice que debemos ser irreprensibles. Irreprensibles. Que hagamos las cosas sin contienda, sin murmuración. A veces nos es bien fácil copiar y pegar en el Facebook las noticias, pero no siempre las noticias son verdaderas. Asegúrate de que lo que vas a publicar es verdad. No publiques mentiras. No publiques para atacar a las personas. Publica tus ideas de manera pacífica, de manera inteligente, de manera sabia, pero no insultes, no critiques. Sí, las personas que han seguido a Petro y han votado por él son seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios y por esa razón tienen su valor intrínseco. Nosotros no podemos sacar ese valor, pues. Son nuestros prójimos. Y nos toca vivir en el mismo país con diferentes ideas, etcétera. Ahora ellos están en el poder, pero eso no cambia, no debiera cambiar nuestra actitud. No debiéramos difamar, ni mentir, ni murmurar, ni crear contiendas, ni con ellos, ni con nadie, y menos entre nosotros mismos. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Cuando nosotros nos despojemos de la murmuración, cuando nosotros nos despojemos de las contiendas y seamos irreprensibles y sencillos, entonces vamos a ser luminares en medio de una generación perversa y maligna. Entonces, muy importante que nosotros mantengamos un buen espíritu, un buen corazón. A mí me bendice muchas veces cuando de pronto empiezo a conversar con una persona que es seguidor de Petro y yo le digo amablemente, mira, no quiero discutir, solamente vamos a intercambiar ideas, porque al fin y al cabo tú y yo somos colombianos y no tenemos por qué pelear por las ideas. Tú tienes ideas diferentes y yo también, nos escucharemos. Y muy pocas veces las personas me han contestado de manera agresiva. Yo diría que casi nunca. Generalmente cuando tú eres amable, la otra persona queda desarmada. Y entonces te dice, ok, listo, vale. Y empezamos a intercambiar ideas sin insultarnos, sin decir nada malo, nada feo. Decimos nuestras ideas, luego nos despedimos cordialmente y ya.
y listo, y se acabó. No tengo que decir mis ideas para agredir a los demás, para hacer contiendas y murmurar. No, no tengo por qué hacerlo. La palabra de Dios me manda que no debo hacerlo. Ahora, yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Nosotros podemos ser la luz, alumbrar en medio de esta generación perversa y maligna si nos quitamos de todo eso, ¿no? No puede haber rencor en nuestros corazones. No puede haber odio. No puede, no debe, porque eso hace daño a nuestras relaciones. Yo creo que la amabilidad debe ser conocida de todos los hombres. Nuestra amabilidad debe ser conocida de todos los hombres. Los hombres debieran conocernos a nosotros los cristianos porque somos amables, no porque somos bobos. No, no estoy diciendo que si te da una cachetada, entonces pones la otra y como un bobo. No, eso es sacar fuera del contexto lo que Jesús dijo, ¿no? O sea, es poner la cara con sencillez, como dice la palabra, y decir nuestras ideas sin necesidad de agredir a nadie y sin necesidad de generar contiendas y peleas. No, nosotros no necesitamos de hacer eso porque somos y queremos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Ahora estoy en el versículo 16. Dice, asidos o agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos, agarrados de la palabra de Dios. Yo creo que en este tiempo la iglesia ha sido desnudada de una manera vergonzosa, muy vergonzosa. Hemos hablado ya el anterior martes de eso, no voy a repetir todo, pero yo creo que hemos mostrado nuestro lado más vergonzoso, que es la ignorancia en la que la iglesia vive tristemente. ¿Por qué razón? Porque sencillamente no somos personas que amamos las escrituras y que nuestra regla y nuestra forma de vivir son las escrituras. O sea que yo tengo un compromiso muy serio con la verdad y todos los días leo la palabra y todos los días la estudio y todos los días memorizo porque yo sé que esa es la voluntad de Dios. Dios dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo lo que hagas prospere, sea de bendición. Pero nosotros, mejor dicho, si abrimos la Biblia, muchos de nosotros la abrimos el domingo, si es que la llevas. Cuando el pastor dice, abran sus Biblias en Mateo, pues ahí es donde abres y buscas la Biblia. Pero si el pastor te dice, abra tu Biblia en Esther, ahí estás perdido porque no sabes dónde está Esther. Y empiezas a buscar en toda la Biblia de un lado a otro porque no tienes la costumbre de leer. Entonces es una tristeza que la iglesia de Dios sea una iglesia ignorante y no sepamos confrontar los problemas sociales con altura, dando razón de nuestra fe, dando razón, ¿sí? De una manera inteligente. Que cuando decimos razón, estamos hablando de la razón, ¿no? De la inteligencia. Amarás a Dios con toda tu mente, dice la palabra. O sea, nosotros tenemos que cultivar nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a cultivar si no la leemos, si no leemos su palabra? Necesitamos hacer un compromiso serio con la verdad, asirnos de la palabra de vida para dar respuestas saludables, respuestas razonables, respuestas bíblicas, respuestas vivas y eficaces. A veces quedo aterrado de la ignorancia en la que vivimos los cristianos.
Con esto voy a acabar. Con este ejemplo, que creo que nos va a alumbrar el entendimiento. Hace días llovió bastante y hubo un pequeño derrumbe que tapó una canal, un desagüe del agua, por donde el agua se canalizaba para que no ocasione destrozos. El derrumbe tapó la canal del agua, el del desagüe, y entonces el agua se desvió por otro lado y ocasionó serios desastres en ese lugar físico. Entonces, resulta que me compartieron que se había derrumbado parte de la tierra porque el agua, esos días llovió bastante, entonces el agua caía con fuerza y como el agua se desvió no por donde tenía que ir, sino que se fue por otro lado por causa del pequeño derrumbe que hubo, entonces eso ocasionó un daño más grande todavía. Alguien comentó y decía, se tapó, no, el agua está yendo por el lugar donde no debe ir y estamos orando para que el agua no siga yendo por ahí. Cuando yo escucho esto, yo digo, tristemente, esa es la iglesia. Nosotros todo le achacamos a Dios o todo lo achacamos a Satanás. O sea, yo no puedo sentarme a orar, o si quieres ponerte de rodillas también, no puedes tú arrodillar y orar y decir, Dios, por favor, que la lluvia, que el agua ya no vaya por ahí, sino que mágicamente se vaya por otro lado. No. O sea, lo que tendrías que hacer es coger una pala, ir y cavar y limpiar la zanja para que el agua corra por donde tiene que ir. Pero nosotros los cristianos tenemos unas ideas un tanto muy equivocadas, muy recontra equivocadas. Entonces, cuando vemos el destrozo, decimos, ay, el diablo nos atacó. Y cuando el agua está yendo por donde no debe ir, entonces decimos, Señor, que el agua se desvíe, por favor. O sea, la solución no es esa. Entonces, en este tiempo, nosotros los cristianos orábamos más o menos así. Decíamos, Señor, que la corrupción se acabe en Colombia en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de corrupción, lo echo al fondo del abismo. Y pensamos que con esas palabras, entonces la corrupción va a desaparecer mágicamente de Colombia y vamos a vivir en un país donde todo es color de rosa. Si las cosas fueran así, si las cosas funcionaran de esa manera, pues uno tendría que decir, bueno, amén, hagamos eso, ¿no? Pero yo no encuentro en la Biblia que la Biblia nos enseñe que las cosas funcionan de esa manera. Si queremos que la corrupción se acabe en Colombia, primero tengo que acabarla yo en mi vida, en mi corazón, en mi hogar, en mis hijos, para que luego la corrupción va a la honestidad vaya contagiando a las personas corruptas y cada uno por la enseñanza, por el alumbramiento de la predicación del evangelio y por la obra del Espíritu Santo vayamos erradicando la corrupción de este país. ¿Cuántos años nos va a tomar? Muchos años, hermanos. Con oración, sí, hay que orar. No estoy diciendo que no hay que orar. Pero es que esto no se trata de demonios. Yo no estoy seguro si habrá un demonio de corrupción. Porque son pecados de la carne. Entonces, yo pienso que hay que corregir esos pecados. Primeramente en nosotros. Luego en la iglesia. ¿Ustedes creen que no hay corrupción en la iglesia? Claro que hay corrupción en la iglesia. Por supuesto que hay corrupción en la iglesia. Entonces, si queremos que la corrupción se acabe en nuestro país, primero hay que sacarla de la casa. O sea, de nuestras congregaciones. De nuestras vidas, primeramente, de nuestras familias, de la iglesia, y luego pues pensaremos en sacar y erradicar la corrupción de nuestro país. Eso nos va a tomar muchos años. Entonces, Dios nos dé entendimiento. Les agradezco por su tiempo.
Reciban un gran abrazo de mi parte. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por dejarme entrar a vuestros hogares.